Legisladora Sofía Sánchez, ponente del proyecto de ley que está a continuación tratándose en la sesión Muy buenos días, 839, el segundo debate. Un saludo también a mis colegas asambleístas, de manera especial un saludo a todos los representantes de distintas juntas parroquiales que nos acompañan y que están en las barras altas. Sin duda alguna, hoy es el Día de la Ruralidad. Sectores que han sido abandonados por muchísimo tiempo, sectores que no cuentan con un presupuesto adecuado. Hoy, en segundo debate, con esta reforma, podemos darles a ustedes el presupuesto que necesitan. Desde 1989 tenemos esta ley 047 que no responde a la realidad actual que vive el país y que sobre todo viven las zonas rurales del Ecuador. En el COTAD, en varias reformas que se hicieron, se establecieron estas nuevas formas de gobierno, los gobiernos parroquiales, que sin duda alguna el presupuesto con el que cuentan a veces alcanza solo para pagar a sus técnicos, a la parte administrativa, pero no cuentan con el presupuesto suficiente para ejecutar obra, para temas de infraestructura. Hay muchos gobiernos parroquiales que ni siquiera tienen un lugar físico donde estar y que están algunos en tenencias políticas, lugares prestados nada más. Es por eso que, conjuntamente con mis colegas asambleístas de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, donde se unificaron algunos proyectos que fueron presentados por los asambleístas en una sola reforma, que es la que les voy a presentar. Este 5% de regalías de las hidroeléctricas que están en los sectores de Azuay, Cañar y Morona Santiago estaba distribuido en una forma no adecuada. Y sobre todo, no se destinaba el dinero a las juntas parroquiales. Es decir, solo los gobiernos, los gobiernos municipales y en este caso las prefecturas tenían estos valores y las juntas parroquiales no recibían y son las más afectadas. ¿Por qué? Porque incluso estas hidroeléctricas están en las zonas rurales de nuestro país. Es decir, las que primero debían de ser beneficiadas debían de ser las juntas parroquiales. Ay, mil disculpas, estoy un poco enferma. Quisiera aquí manifestar cuáles son los cambios que se han establecido en esta reforma. Justamente en su artículo 2, del 100% de esas regalías que tienen que ser entregadas de manera anual por las hidroeléctricas, el 60% será destinado a los gobiernos descentralizados municipales y el 40% restante será destinado a las juntas parroquiales. De ese 40%, el 70% deberá ser encaminado a temas de infraestructura y el 30% a temas de forestación y de reforestación. En el caso de la provincia de Tungurahua, que también consta dentro de esta reforma, ellos tendrán un 40% para el gobierno provincial de Tungurahua, el otro 40% para los gobiernos autónomos municipales y el 20% al gobierno autónomo descentralizado municipal de Ambato. Es así que de esta forma existe una equidad en la distribución, pero sobre todo se le entregará este dinero a las juntas parroquiales, recordando que incluso este valor es igual al presupuesto anual que reciben todos los años. Es decir, ustedes tendrán un adicional que contemplará para que ustedes puedan realizar obras de infraestructura, obras que en su momento no eran posibles porque no se contaba con el presupuesto suficiente. Mucho aquí se debatió en primera instancia
y escuchamos de algunos legisladores que manifestaban que esto debía de ampliarse hacia otras provincias y hubo un análisis exhaustivo en la Comisión de Derechos Humanos y de Garantías Constitucionales, donde en el caso de que eso se hubiera hecho, luego hubiéramos tenido problemas de constitucionalidad. En el caso de que ustedes quisieran ampliar hacia otras provincias, se deberá presentar un nuevo proyecto de ley, pero no era lo adecuado en esta ley 047, que la tenemos desde 1989. Además, quiero mencionar que existe un dinero que no fue entregado en su momento. En la anterior ley, el 40% se destinaba al extinto CREA, en lo posterior Semplades y una serie de instituciones que han ido cambiando de denominación. Pero ese 40% no fue entregado y posterior a la aprobación de esta ley deberá ser asignado como establece el artículo 2 de la reforma y también entregado en su porcentaje a las juntas parroquiales. Es una reforma sumamente corta, con pocos artículos, pero que es de suma importancia para la ruralidad. Este pleno el día de hoy tiene que ponerse la camiseta de la ruralidad y apoyar a esos gobiernos pequeños que, si es que ustedes no conocen, en su mayoría tienen que estar rogando recursos a las prefecturas y a los gobiernos municipales, rogando que se haga un convenio de cooperación, rogando presupuesto, y eso no puede ser posible. Hoy ellos tienen que tener sus recursos, además de que el que ya destina de manera anual el Ejecutivo, pero este recurso será de suma importancia para que ustedes puedan actuar dentro de los gobiernos más pequeños que tiene el país. Yo espero que contar con el apoyo de manera unánime de todos los colegas asambleístas. Esta es una reforma que sin duda alguna beneficia al sector rural de nuestro país, beneficia a los gobiernos pequeños, beneficia a quienes no han sido atendidos por muchos años y que no han tenido este beneficio porque no existían en su momento en el COTAD. Así que espero contar con el apoyo de todos ustedes, compañeros. Si bien es cierto, es una reforma que beneficia a las provincias de Azuay, Morona y Cañar, y que en un futuro presentando otra ley se podría replicar lo que ya se está haciendo en estas provincias. Así que agradezco su atención, un saludo a los compañeros que hoy han venido de las distintas provincias, cuenten con el apoyo, hoy más que nunca estamos con ustedes, estamos con la ruralidad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el asambleísta.